Bienvenidos a Pulso. Estamos ahora con el coronel en retiro Juan Carlos Liendo O'Connor. Es un honor para mí tener a un maestro como usted en mi casa. Susana, un gusto y una alegría compartir estos minutos contigo y el agradecimiento por haberme convocado para tu programa. Al contrario, el tema de hoy es seguridad, defensa y seguridad y las aplicaciones políticas públicas. Perfecto, es un buen tema, es un tema muy pertinente porque es transversal, ¿no? La seguridad es transversal a todos los ámbitos de la vida de la sociedad. Y en un momento de crisis como esta, en términos de pandemia, de delincuencia, de migraciones y de retos futuros en una incertidumbre total, el factor de las políticas de defensa es vital en el Estado. Exacto, por eso que queríamos saber su opinión, que nos hable también un poco, porque la gente no conoce su biografía. Quiero que nos hable de su vida. Usted debería ser general, comandante general, y por qué no lo han ascendido. Yo sé que ha sido un tema político, definitivamente. Sí, bueno, es una forma de verlo, digamos, ¿no? Digamos, en lo personal, yo lo miro desde otra dimensión. Yo soy quinta generación de hijo de oficial de ejército. Obviamente mi vida, mi familia ha estado siempre vinculada al ejército, siempre he vivido en las vías militares, he estado, mis amigos, mis familiares, mis padres, el entorno era militar. El entorno militar siempre se comporta como un estamento todavía, digamos, y obviamente en un momento de mi carrera, ya en el grado de coronel, el mando del ejército, considero que ya no era, no había espacio para mi desarrollo profesional y me pasó al retiro. En términos fríos y concretos, si eso lo definió la superioridad en su momento, deberían haber tenido sus razones, yo no me complico con eso. Es un honor servir al ejército, es un honor servir a la patria y todo lo que he aprendido del ejército y mi experiencia la continúo volcando hoy, pero aplicado al ámbito civil, ¿no? Ok. ¿Qué importancia tiene el ejército en las políticas públicas? Eh, Pregunta complicada y desconcertante, Susana. No me la esperaba. Pero a ver, la puedo abordar sobre los efectos de las políticas públicas, Ajá, digamos, ¿no? Y la podemos relacionar con la pandemia hoy. exacto. Y podría, sin temor a equivocarme, podría expresar, para ver un poquito el impacto, que si por arte de magia desaparecemos el ejército, el caso de la pandemia en el Perú hubiese sido una calamidad total. No hubiese funcionado el Estado y hubiéramos entrado de lleno y de la noche a la mañana a un Estado fallido. ¿Qué quiero decir esto? Que hoy, en el siglo XXI, el ejército sigue constituyendo la estructura vertical, la columna vertical de la institucionalidad del Estado. Digamos, ¿cuál es la importancia del ejército en las políticas públicas? Que sin ejército, y también de acuerdo a la teoría política, sin un soporte institucional del gobierno en una democracia, no existe, no es posible tener Estado de Derecho, no es posible hacer ejercicio de la acción política. La importancia de un ejército o del ejército es que si no existe, no existe el Estado. No hay Estado en el mundo que no tenga ejército, y soy radical, entonces me pueden decir, Costa Rica tiene una organización de defensa muy poderosa, muy adecuada a su realidad, una de las mejores de Centroamérica. No se llama ejército, no se llama Fuerza Armada, pero es una fuerza. La importancia del ejército, los ejércitos para las políticas públicas es que son el requisito institucional del soporte de la realidad política en cualquier comunidad política organizada. ¿Por qué cree que estos dos últimos gobiernos que han sido tan nefastos para el país en cuanto al manejo de la pandemia no han utilizado el ejército en todo su potencial? Porque definitivamente estos dos últimos gobiernos, como menciona Susana, tienen una visión ideológica sobre lo que es la seguridad. Una visión ideológica y tienen una agenda que cumplir. O sea, aquí en el Perú, los dos últimos gobiernos, como los has mencionado, y podemos ir proyectándolos hasta desde hace 20 años, en términos de defensa, lo que hay es una visión ideológica de ideas, ¿no? Y de una agenda global. En el caso de la pandemia, también creo, sin temor a equivocarme, no se emplea las Fuerzas Armadas porque va contra los principios ideológicos que nos gobiernan
y va contra del esquema de la agenda global dictada desde el exterior por organismos internacionales para un país como el Perú. Pero se han infiltrado en el ejército también, Eh, porque el CAEM ya no es lo que era antes. Y otra cosa, mi coronel, y discúlpeme que se lo diga, pero el papelón que hizo el ejército con los mandiles rosados fue una vergüenza. Y a todos los peruanos nos llamó mucho la atención cómo generales se ponían el mandil. ¿Qué significó eso? Bueno, es una realidad, no te la puedo negar, no te la puedo negar. Está todavía presente en el debate de lo público, pero esa es una muestra, digamos, de dos falencias, digamos, ¿no? Una desde la parte política, que privilegia y como pensamiento único impone una ideología sobre las Fuerzas Armadas, y un problema que ha afectado profundamente al Ejército, a las Fuerzas Armadas y al Ejército en particular, después del descalabro del gobierno de Montesinos y de Fujimori, ¿no? Sobre la necesaria subordinación al poder político que le corresponde a toda sociedad sana. El problema es que muchas autoridades o jefes militares que responden a una formación, a un estilo de vida estructurado a partir de la disciplina, del respeto a la autoridad, muchos jefes militares confunden al político como un jefe. O sea, la relación político-militar no es una relación de subordinación jerárquica, es una relación político-militar, más aún en el mundo moderno, ¿no? Pero es posible que existan jefes que no desarrollen esa capacidad de entender una dinámica política actual y moderna y tomen a pie liter el hecho de que el jefe supremo de las Fuerzas Armadas es un jefe militar. No es un jefe militar, es un jefe político. Entonces, las relaciones modernas entre lo político y lo militar se basan en el respeto a la institucionalidad. Pero no la están respetando. No lo han respetado estos últimos gobiernos. Eso es algo que se tiene que solucionar, definitivamente. O sea, si no hay respeto a la institucionalidad del político hacia el militar, y si el militar no comprende cuál es la dimensión de la institucionalidad, que incluye incluso el principio de renuncia, digamos, entonces las relaciones no van a ser efectivas y siempre van a ser perjudiciales para el país, para el ejército y para los políticos. Porque un mundo moderno no puede trabajar la relación política-militar sin institucionalidad. Creo que por ahí va la cosa. Yo creo que por ahí va la cosa, definitivamente. ¿Cómo se podría mejorar esa relación? ¿Qué es lo que habría que cambiar? En el Perú hay mucho por hacer, ¿no? El Perú tiene que avanzar por saltos, digamos, ¿no? Pero definitivamente en el Perú, para el caso particular del Perú y a través de toda su historia, se requiere una relación político-militar sana, moderna y ágil, un nuevo tipo de relación. Y esa definitivamente tiene que estar basada en el respeto de la institucionalidad, tanto militar como política, ¿no? Y establecer los códigos, los canales para que esa relación funcione. Tuve la oportunidad, el Ejército del Perú me envió 3 años a mí y a mi familia a estudiar y trabajar en Estados Unidos y pude ver cómo funciona. Obviamente también tiene falencias. Claro. Hay cosas también muy similares, pero en términos de balance funciona. Y precisamente en Estados Unidos en estos últimos meses ha entrado en crisis porque el Partido Demócrata en Estados Unidos ya ha asimilado una visión ideológica socialista sobre la defensa y la seguridad, y vemos los problemas que ha causado. Lo que se necesita en el país es establecer una sana, ágil, moderna y productiva relación político-militar. Tendría que haber una reforma ética y legal, definitivamente. Sí. Digamos, la ética tiene principios básicos desde Grecia, como conocemos, pero se va adecuando bastante a los tiempos, ¿no? Y eso es un poco lo que falta. Digamos, en términos éticos, un militar que le diga no a un político no está mal, siempre y cuando esté sustentado. Claro. Y ese sustento son valores institucionales principalmente. Creo que ahí ese punto que usted ha tocado es muy importante. El ejército ha perdido sus valores institucionales, ha perdido su autonomía, ha perdido su identidad. Y ahora la corrupción también ha entrado al ejército, desgraciadamente.
Bueno, el ejército no es una isla de la sociedad, ¿no? O sea, es parte. Las personas que viven del ejército interactúan con la sociedad, hoy más que nunca. Una diferencia con el ejército de los 90 hacia atrás, de los 80, los 70, los 50, es que el ejército vivía mucho como un estamento, ¿no? Entonces, lo que le permitía un poco una cierta impermeabilidad frente a los procesos sociales que había. Desde el año 2000, esa impermeabilidad del ejército como estamento, esa apertura a la sociedad, ha sido positiva en términos de conocimientos y de interacción, pero también se han introducido factores negativos con mucha más fuerza, porque me pueden decir, ok, hay corrupción en los 90, hay corrupción en los 80, en los 70, y ahora No, sigue es la un corrupción, escándalo. digamos, ¿no? Entonces, no ha mejorado el tema de la corrupción, pero sin embargo, no estaría muy de acuerdo en decir que ha desaparecido la institucionalidad en los términos que tú lo manifiestas, digamos. Tratando de ser un poquito más exacto y no benévolo, podemos decirla que está adormecida. Y es un peligro, ¿ah? Es un peligro porque, a ver, estoy seguro que no se ha perdido. Por mi trabajo y mis relaciones he podido interactuar con oficiales jóvenes y los valores mismos de la cultura militar están ahí. Pero es que cuando Están son ahí. jóvenes, el problema es que se malogran cuando suben. Bueno, eso es una realidad que no te la puedo discutir, ¿no? Decir que se malogran tal vez no es muy completo, es producto del direccionamiento político, ¿no? Y producto de un espacio, de un hueco desde la visión militar para interrelacionarse positivamente con un nuevo mundo en términos de relaciones políticas militares, digamos, ¿no? Es imposible una relación político-militar como en los 90, como en los 80, menos como en los 70, pero la de ahora es totalmente fallida. Totalmente. Digamos, no hay una relación político-militar efectiva. Eso es definitivo, porque nosotros que hemos vivido, que hemos conocido, que hemos sufrido el terrorismo, que sabemos el daño tan grande que le han hecho, y no solo a la sociedad civil, a la sociedad militar también. A cuántos soldados han matado los terroristas, ¿no? El general López Albújar, lo explotaron el coche bomba. O sea, cosas que yo no entiendo cómo pueden hablar de una reconciliación. O sea, tú no puedes reconciliarte con el hombre que mató a tu padre, que mató a tu hermano, no puedes reconciliarte. Sí, el problema es que la aproximación a la realidad que acabas de mencionar desde el año 2000 dio un giro de 180 grados al imponerse sobre el Perú la realidad de una ideología y de una agenda internacional en los asuntos de defensa. Y esa ideología para países como Perú, esa agenda para países como Perú en términos de seguridad y de defensa pasa básicamente por la deconstrucción de las bases de lo que es el espíritu militar, porque se considera que no sirve. No. Dicho sea de paso, es una agenda que se aplica en toda América Latina y que también ha tenido proyección en Europa y en Estados Unidos. Estamos hablando de qué ideología. De la ideología liberal progresista, constructivista, es la izquierda liberal progresista internacional, sustentada por toda la estructura de las ONGs y que ha copado ideológicamente las Naciones Unidas. IDL está manejando el ejército. IDL y las ONG de izquierda. Pero ahora, vuelvo y repito, al uniforme se le respeta. ¿Cómo es posible que hayan permitido generales de alto mando del ejército peruano ponerse el uniforme, el mandil rosado y salir en una foto? Pues esa es que es el papelón del siglo. Es una vergüenza para todos los peruanos que nos sentimos peruanos de verdad. Bueno, y que respetamos al ejército también, ¿no? Definitivamente es algo que no te puedo negar, pero yo iría en algo más profundo de lo que mencionas. Un evento nada feliz como ese tiene profundas raíces, raíces e implicancias políticas e ideológicas que, como te dije hace unos momentos, chocan con la concepción y el principio de disciplina y cumplimiento de órdenes que todavía felizmente mantiene el ejército. Una visión que te podría parecer un poco contradictoria. Yo prefiero que existan errores apoyados en la disciplina y en el cumplimiento de órdenes a que empiece el caos y la contestación
sobre las órdenes de los superiores. Ese sería fatal. De repente, esta ideología es lo que busca, generar conflictos internos. Felizmente no se han producido hasta el momento y no deben producirse. Para eso hay que respetar la institucionalidad militar de las Fuerzas Armadas. Y lo que ha pasado con la policía, por ejemplo, variando un poquito el tema, lo que ha pasado con la policía, que han sacado a 13 generales, ha sido maltratada en la institución de una manera muy fuerte. ¿Qué es lo que usted piensa con respecto a eso? De hecho, definitivamente la ideología está metida en todo esto, ¿no? Eso ya lo sabemos. Está la ideología y no escapa a la condición humana propia de nuestra cultura y de nuestro entorno. Porque, digamos, en Europa también hay ideología, en Estados Unidos también hay ideología, ahora más que nunca, pero aquí viene acompañado con torpeza y con falta de criterio y ineficiencia, porque no solamente se aplica la ideología, sino también se humilla, también se oprime, también se abusa. Entonces, eso es lo que ha pasado con la policía. ¿Y por qué permitimos esto? ¿Por qué como país nosotros no defendemos digamos, a instituciones como la policía, ¿no? Que son los que nos dan la seguridad? Estamos viviendo un desmadre ahorita. Asaltos, asesinatos, te matan por un celular, ¿no? Es un problema horrible el que tenemos y necesitamos a la policía. ¿Qué es lo que quieren? ¿Desaparecer a la policía y tener una policía como la que tiene Maduro en Venezuela? O digamos la de Argentina, o digamos un poco la de Bolivia, Ecuador, que van por ese lado, porque es toda una corriente internacional. Tú acabas de mencionar algo muy importante. ¿Qué hacemos? ¿Qué está pasando? ¿No? Entonces, yo en lo particular no le echo la culpa a la ideología, no le echo la culpa a los liberales, progresistas, ni a la misma policía en este caso, sino a las personas que todavía mantienen cierto nivel de razonamiento, cultura y que les corresponde tomar un rol más activo en la política y no abandonar la política frente al empuje de estas corrientes ideológicas liberales globalistas, ¿no? Que tienen una agenda donde nadie es responsable. O sea, es una receta de una torta que puede estar malograda, mal hecha, pero te la tienes que comer como sea sin protestar, digamos, porque te dicen que tú no puedes hacer la torta, ¿no? Entonces, el gran problema es que en un país como Perú, ¿no? Aún no se logran articular estas fuerzas realmente patrióticas, ¿no? Que respetan, que viven, que anhelan su independencia misma, participar dignamente en el escenario internacional, no condicionados, no dirigidos. Sino nuestra realidad. Nuestra realidad, de ser responsables de lo que hacemos. O sea, políticos que asuman la responsabilidad, no políticos que digan todos son los responsables. No. No, políticos se necesita que asuman la realidad, que tomen el liderazgo, que se pongan a la cabeza, que enfrenten las consecuencias. Eso no hay. No tenemos. Entonces, yo confío que en los próximos meses y en los próximos años es una necesidad vital si queremos rescatar lo peruano. ¿Cuál sería la doctrina de las Fuerzas Armadas? La doctrina de las Fuerzas Armadas sería obviamente retomar el proceso de evolución, el proceso de aprendizaje continuo de toda nuestra historia, que es lo que nos permitió recomponer el ejército después de la debacle de la guerra con Chile. Después de la debacle de la guerra con Chile se constituyó un ejército profesional, ¿no? Permitió cerrar nuestras fronteras, ¿sí? Con la guerra del 41, con el conflicto de el CENEPA, Falso Faquicha. Es un ejército profesional. En un momento fue un ejército progresista, digamos, que más allá de juicios de valor, desafió la realidad de su momento y cambió las estructuras políticas, sociales y económicas del país que estamos viviendo. Obviamente hay un desbarajuste ahí. Ahora hay un desmadre. La doctrina que se necesita es la doctrina militar de siempre, aprender de tus errores, corregirlos y apostar con valor y audacia para enfrentar los cambios con seriedad y responsabilidad. Eso es lo que necesita. ¿Qué no se necesita? No se necesita un enfoque de género. Eso es para las Fuerzas Armadas. No se necesita un enfoque multidimensional diseñado fuera para intereses de fuera. Se necesita reconstruir nuestra doctrina. Las Fuerzas Armadas, el Ejército, fue capaz de estructurar una doctrina propia de defensa y seguridad nacional que ha sido ejemplo en toda la región y de muchos países. Lo que nos ha permitido todavía seguir existiendo como nación. Entonces, aquí hay dos caminos.
O seguimos insistiendo tercamente, Susana, en ser un país libre y soberano, o nos allanamos humildemente a los dictados de las ONGs o de los organismos internacionales. Es que eso es lo que no podemos permitir. Bueno, hay que ser protagónicos entonces y decididos, ¿no? Y convencer a las personas de cuál es el valor, la importancia y trascendencia de mantener lo peruano. Lo que hay un punto que quería consultarte. Ustedes tuvieron, el ejército tuvo un éxito tremendo en los años 90 con el terrorismo. ¿Hay alguna forma de que ese éxito que tuvieron lo podrían trasladar ahora con el problema tan grave de inseguridad que tenemos? Total, total. Y te lo grafico de la manera siguiente. Justamente hace unos días hice una exposición a un grupo de universitarios sobre el tema, ¿no? Y la referencia principal fueron unos documentos del Congreso norteamericano y del Instituto Rand, de la Rand Corporation, que es el principal y más antiguo think tank de Estados Unidos, relacionado con el Perú de los años 90 y de 1992. El estudio de la Rand de 1990, un estudio de el Perú, la realidad sociopolítica y de violencia sobre Sendero Luminoso, el MRTA de 1992, por el Congreso norteamericano, donde literalmente describían al Perú como un Estado fallido, copado por la corrupción, por militares violadores de derechos humanos, asesinos, corruptos, involucrados con el narcotráfico, un país quebrado económicamente, sin capacidad de reacción, y que Sendero Luminoso iba a ganar definitivamente. El problema para los Estados Unidos entonces era cómo relacionarse con Sendero Luminoso o cómo generar una intervención internacional sin que se vean afectados los intereses de Estados Unidos. Esto era todo el rollo de estos reportes. Donde los protagonistas eran académicos, obviamente americanos, personas que visitaban el Perú, y periodistas y miembros de ONGs locales, porque obviamente no había testimonio de parte del Estado involucrado, ¿no? El Perú era malo, totalmente, no debería existir, digamos. Sin embargo, meses después de ello se produce la captura de Abimael Guzmán y se produce luego la capitulación de Abimael y el rompimiento de la jerarquía dentro del Sendero Luminoso. Se produce el proceso de pacificación de los arrepentidos, se empodera a las rondas campesinas y en 2 años cambia totalmente el panorama. Tuvimos un magnífico ministro de Economía, que fue Carlos Bologna, Exacto. que dio las pautas para la bonanza que vino después, porque los gobiernos de Toledo, etc., no hicieron nada. ¿no? Han venido el éxito de Carlos Bologna. Y hay un problema ahí, en estas circunstancias, Susana. De toda la narrativa de estos reportes americanos, no hay ninguna explicación concienzuda de qué pasó, qué sucedió. De toda esta narrativa que te he comentado, quedó una sola. Gobierno y las Fuerzas Armadas de Perú son asesinos, violadores de derechos humanos y corruptos. Pero eso es falso. Pero con eso es falso. Eso explica internacionalmente y en la narrativa liberal progresista todo ese periodo. Entonces es absurdo cómo con una narrativa de violador de derechos humanos, de corrupción, de asesinos, se reconstruye un país. O sea, no es razonable. Hoy está pasando algo similar. El país que vivimos en este momento es muy similar al de los 90. Por eso. ¿No? Estamos en casa, con incertidumbre, con temor, la economía se viene a pique. La única diferencia, bueno, la pandemia nos está matando, están todos los ingredientes. El Poder Judicial topado por caviares, antes por Sendero Luminoso, el Ministerio de Educación, el Poder Ejecutivo en crisis, digamos, es una debacle lo que vivimos, ¿no? Entonces, ¿cómo salir de esto? El estudio de lo que se hizo antes. En los 90. En los 90, para no cometer los mismos errores, para adecuarlo a la nueva realidad, es imprescindible. ¿Y qué candidato, qué propuesta electoral le parece que se ajusta más para podernos sacarnos de este embrollo en que estamos metidos? Un poco complicado. Un poco complicado, te voy a decir mi visión sobre el tema, ¿no? Un poco complicado porque, a ver, estas elecciones son muy singulares, son tan singulares como
voy a decir una palabra un poco dura, como irrisorias, en el sentido que son no serias. No, La no. forma como se maneja el Jurado Nacional de Elecciones, Es una vergüenza. cómo se maneja el Poder Es Judicial, una cómo se vergüenza. maneja el gobierno, cómo se manejan los candidatos. Es una vergüenza. Entonces, yo tomo una foto, digo, es imposible que de este proceso electoral salga algo bueno. El punto es, gobierno que salga elegido y que asuma el poder el 28 de julio va a tener un lío completo, total, digamos, en la gestión del Estado. Y digamos, y si tomamos un pantallazo a los candidatos y a las propuestas, digamos, hay demasiadas limitaciones. Yo me quedaría con los principios. El candidato que represente los principios de la defensa de la dignidad de lo peruano, que privilegie el trabajo antes de la dádiva del Estado. Exacto. Y obviamente que no sea izquierdista ni progresista, porque eso sería otra vez apostar por el suicidio. Exacto, la destrucción del país. Sí, Definitivamente. Por eso que yo digo que estas elecciones son realmente importantes, porque nos las estamos jugando el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos. Ahora, ese tema absurdo, ridículo, de querer cambiar la Constitución, ¿qué es lo que usted piensa con respecto a eso? Bueno, en estos momentos, a ver, imagínate, el Titanic se está hundiendo, faltan botes salvavidas. ¿A quién se le ocurre modificar las normas de comportamiento en el barco? ¿A quién se le ocurre, digamos, cambiar el color de la pintura del barco? Hay que ser muy brutos. ¿A quién se le ocurre cambiarle el nombre al barco? Hay que ser muy brutos. Entonces, definitivamente no es momento. No. Digamos, obviamente se puede buscar una nueva constitución, se puede reformar, pero eso no es el momento, porque vivimos un caos, una atomización del poder. Solamente va a ser posible una constitución nueva, modificada o arreglada cuando exista un poder sano. Y definitivamente la izquierda peruana, digamos, tanto la izquierda morada, digamos, progresista, idealista, o la izquierda radical regional dependiente del Foro de Sao Paulo o del Foro de Puebla, no quieren una constitución para salvar lo peruano. No, claro que no. Quieren una constitución para imponer sus reglas. Imponer las reglas globalistas de la región. Exacto. Unas reglas donde el principio es que nadie es responsable porque todos son responsables. Digamos, la nueva convivencia, la igualdad, la justicia, muy bueno, pero con sus principios lo que venden es una ilusión y solamente venden caos. Eso no es posible. Caos no y ha dado destrucción. resultado en ningún lugar del mundo. Caos y destrucción. Exacto. En todos los sitios donde se han empoderado, las izquierdas han generado caos y destrucción. Sí, ahí tenemos Eso es Venezuela, evidente. tenemos Cuba, Argentina, Nicaragua, Chile, en todos Bolivia, lados. Ecuador, el Perú. Sí, el mismo Digamos, Perú, porque nos nosotros está hemos destruyendo vivido. la izquierda, en este caso la izquierda globalista. Ahora, en la época de Velasco también cometieron gravísimos errores. Hay mucha gente que habla, ay, Velasco la maravilla, pero Velasco no fue una maravilla. Velasco nos retrasó el país durante años, creó enfrentamientos entre los peruanos. Si bien era necesaria digamos, unas reformas, tenían que haber habido reformas, tenían que haber habido cambios, la forma que la hizo él, con el resentimiento social que este señor Velasco tenía, no fue buena para el país. A ver, ahí hay una paradoja, Susana, digamos, sin negar lo que tú ya has mencionado, ¿no? Ahí hay una paradoja, en el sentido de que lo que encarna Velasco. Como tú dices, también hay un componente muy grande de resentimiento, ¿no? Encarga, porque la clase política que reemplazó al virreinato del Perú y se instauró el 28 de julio de 1821 no ha producido absolutamente nada bueno para el Perú. Y básicamente han buscado solo su propio beneficio. Sí. Y cuando no lo han encontrado, se han ido al extranjero. Ajá. El tema es que Velasco en ese momento, por la realidad social que se veía, Velasco no era un intelectual, era un patriota honesto. No te digo que no se puede equivocar, pero lo que se hizo en ese momento fue por ausencia de una clase política. Es lo que está pasando hoy. Si los liberales progresistas, los caviares, tienen éxito, es porque no existe la clase política razonable, Con ideas. patriótica, lógica, con razonamiento, con ideas Con productivas ideología. que los enfrente. Exacto. Entonces, el problema es que
hoy no es un segundo Velasco, sino va a ser una corriente ideológica desde fuera del país, ¿no? Que destruya al país. Eso es lo que se viene. Es lo que estamos viendo y esperemos que no sea así. Esperemos que entre un candidato que realmente sea un patriota y que tenga el coraje de enfrentar a la corrupción. Bueno, coraje, sí, patriota. Y estamos a nivel esperanza. Mira, la esperanza es lo último que se pierde y una de las fuerzas más potentes, digamos, ¿no? La esperanza. Definitivamente el Perú necesita alguien nuevo y diferente, Exacto. no más de lo mismo. No, más de lo mismo, no. Nosotros somos un país católico por esencia. Cierto. He total. visto a veces entrenamientos de militares que rezan en sus arengas, ¿no? Y ahí uno se da cuenta de que es muy profunda la religión para nosotros. Exacto. Las raíces básicas de la identidad nacional peruana tienen dos componentes, que es, como decía José Santos Chocano, decía, ¿no? Es las raíces andinas, ¿no? Ujú. El espíritu andino y la sangre española, digamos un poco, ¿no? Entonces, lo que tenemos en el Perú es una base natural propia de nuestra historia, tradiciones y culturas sobre el eje de los Andes y un espíritu andino, un espíritu cristiano, católico, ¿no? Tú lo has visto en la llegada del Papa. Sí, ha sido increíble. Ha sido tan increíble que hasta la misma iglesia ha asustado a muchos progresistas liberales, pero es parte de nuestra raíz. Es nuestra idiosincrasia. Así Es nuestra somos. idiosincrasia y no es un cristianismo pues teológico No, no, elaborado, no, es no. un cristianismo de ritos populares muy potentes. El y muy Señor de los profundos. Milagros, Santa Rosa de Lima. Exacto, ¿no? ¿no? El Señor de los Cumbas, el Señor de los Temblores. El Señor de los digamos, Temblores, ¿no? ahí lo tengo yo No, por la ahí. Virgen de Chapi, Sí. digamos, está presente en todas nuestras casas, en toda nuestra vida. Exacto. Todas las madres santiguan a sus hijos cuando salen a la calle. Exacto, la digamos, ¿no? bendición. Todas las madres bendicen a sus hijos, ¿no? En la sierra todo el mundo bautiza su auto. Exacto. Digamos, sí. ¿no? Está muy arraigado a lo nuestro. Entonces, realmente indigna o causa dolor que existan todas estas ideologías foráneas Que no tienen quieran borrar nada lo que ver con nuestro, nosotros. quieren borrar lo nuestro para dejarnos a merced de sus visiones, de sus intereses y desaparecer nuestra identidad. Antes de pedirte que nos des un mensaje sobre tu posición, dime, la gente de la sierra, nuestra gente andina, es una gente que está muy clara en sus conceptos. Ellos no entran en las ideologías estas que están queriendo introducir en el país. Ellos no es parte de su cultura. No la van a aceptar. Al mismo tiempo son muy utilitaristas, son muy prácticos. Eso Han sí. aprendido a vivir al margen del poder. Ujú. Han aprendido sobre la base de su trabajo a resistir y salir adelante. Es por eso hay mucho rechazo a la política. Tremendo. No, si esa fortaleza andina del trabajo, de la resiliencia, de superar y ser más grandes que el huayno, es enriquecida con su verdadera identidad, al Perú no lo para nadie. Digamos, ¿no? Sí, se aceptan estas ideologías liberales de izquierda, lo único que vamos a tener es más conflictos, más obstáculos, más separación, más divisionismo entre peruanos. Exacto. Eso es claro y definitivo. Quisiera que les des un mensaje a la sociedad peruana ante la coyuntura actual. Oh, ok, no, y gracias, Susana. No estoy seguro quién soy yo para dar mensaje a la sociedad. No, tú eres una persona muy importante que has dado mucho por el país. Debiste haber sido, yo te he dicho, comandante general. ¡Qué horror, Dios mío! ¿Qué pasa en el ejército? No, las cosas son como tienen que ser. No. Es político, es político. Gente brillante como tú, que tiene tanto que darle al país. Porque tú no eres una persona común y corriente. Cualquiera que se sienta a hablar con él se queda. Yo pasaría horas, mi esposo también estaría feliz todo el día, nos quedaríamos contigo. No, Susana, muchas gracias. Yo solamente me dirigiría un poco a mis alumnos o a todos los peruanos de buena fe, digamos, a todos los peruanos de buena fe que quieren sentirse orgullosos de lo que son, que reconozcan sus errores, ¿no? Que reconozcan lo que nos falta,
digamos, pero que estemos decididos a trabajar, no que nos regalen nada, a trabajar por superar nuestros errores, a trabajar por mantener el amor tradicional a nuestros padres, a nuestra madre, a nuestra religión, a nuestra cultura, a nuestros hermanos y no subordinarnos indignamente a ideologías foráneas que no tienen nada que ver con nosotros y solamente son utilizados para dominarnos. Digamos, un poco compartir ello y Susana, a tu disposición para cuando quieras. Muchísimas gracias. No, las gracias a ti. Gracias, de verdad. Las gracias, Susana. Bueno, amigos, será hasta el próximo programa. Nos vemos.